Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra sesión del día de hoy. Ahora vamos a abordar el tema de métodos de investigación en psicología. Vamos a comenzar señalando, aquí tenemos, que como ya lo dijimos desde la primera clase, la psicología es una ciencia, así como la sociología, como la economía, como las ciencias políticas, la biología o la física. Por lo tanto, requiere de evidencias empíricas. Cuando decimos evidencias empíricas, se refiere a toda aquella evidencia que entra a través de nuestros sentidos. Es decir, que puedo ver, que puedo oír, que puedo oler, gustar, etcétera, y sobre todo que se pueda cuantificar, que se pueda medir. Entonces, esta observación empírica la voy a obtener basándome en una observación cuidadosa, sobre todo, y experimentar. Ese es el punto principal. Necesito recolectar datos de forma sistemática, de forma objetiva. Y para esto los psicólogos utilizamos una gran variedad de métodos de investigación, como estos que tenemos aquí en la pantalla. Nos habla de la observación natural, del estudio de caso, de la encuesta, de la investigación correlacional, de la experimentación y pues cuando se hace una mezcla, empleo de métodos múltiples. Ahorita vamos a ir identificando y ejemplificando cada uno de estos métodos de investigación. Comencemos entonces por la observación natural, ¿no? La observación natural a lo mejor es una de las más ocurridas y la vamos a utilizar tanto para estudiar conducta humana como conducta animal. Básicamente se trata de que el psicólogo se introduzca en la vida real del cliente, del paciente, del participante, ya sea en una fábrica, en una escuela, en una, vamos, en la situación que sea, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder observar cómo se comporta el individuo, el sujeto. Esta observación natural, al igual que los demás métodos, pues va a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Nos dice aquí que, por ejemplo, una de las ventajas de la observación natural, pues es que vamos a identificar de manera directa cómo y cuándo se presenta una conducta, digamos, de manera natural y de manera espontánea, que no se presentaría si el sujeto es llevado a una condición controlada, es decir, a un laboratorio. Nos ponen un ejemplo en donde unos psicólogos querían conocer por qué algunas personas que presentaban un trastorno bipolar tenían mayor posibilidad de ajustarse con éxito a ciertos trabajos, mientras que otras personas que también presentaban esta condición de trastorno bipolar no eran capaces de adaptarse. Entonces lo que se hizo fue trabajar con más o menos 50 individuos, con 50 personas. Se les observó a lo largo de las jornadas laborales por un determinado tiempo
Y entonces los psicólogos se dieron cuenta que las personas con trastorno bipolar que sí se adaptaban a su trabajo, básicamente era porque en sus relaciones, en el resto de sus relaciones, por ejemplo, sus relaciones familiares, recibían apoyo, eran más afectivos con ellos. Las personas que no lograban adaptarse a las cuestiones laborales era porque no recibían digamos, como apoyo emocional, apoyo afectivo, vamos a decirlo así, de afecto, ¿no? Entonces, esto, digamos, era como la razón. Ahora, yo decía hace ratito, la observación natural también va a presentar inconvenientes, es decir, puntos negativos, ¿no? Puede ser que cuando yo estoy observando la conducta, esta conducta no se presente y no puedo instigarla, es decir, no puedo presionar para que se presente. Tiene que, por eso se llama observación natural, tiene que presentarse de manera autónoma, de manera natural. Entonces, si no se presenta, pues mi observación no está ayudando de mucho. El investigador, cuando va a realizar esta observación natural, ya debe de tener de antemano identificado cómo puede medirse la conducta que está por observar. Otro punto negativo de la observación natural es lo que se conoce como el sesgo del observador. A final de cuentas, ¿quién está observando? Un ser humano. Y ese ser humano va a observar desde su propia subjetividad. No se puede hacer otra cosa. O sea, por más objetivo que él busque ser el observador, siempre habrá algún grado de subjetividad. Y esto va a conllevar a que los resultados se puedan distorsionar, se puedan modificar, por eso se llama sesgo del observador, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo se encontró que una posible solución para evitar este sesgo del observador era utilizar videos y que esos videos fueran analizados por más de 2 personas. Se pretende que de esta forma se elimine ese sesgo del observador, ¿no? Otro problema es que en la observación natural la conducta se puede presentar frecuentemente o se puede presentar solo una vez. Y si esa única vez que se presentó la conducta, el científico, el psicólogo, bueno, sí, obviamente científico, el psicólogo no la registró, no la observó, no la detectó, pues ya pasó. Entonces, por eso es que hay esas cuestiones negativas, ¿no? Otro problema más puede ser que a veces el experimentador pues haga afirmaciones generales, afirmaciones que no vayan. Aquí lo tenemos, ¿no? La observación natural es que la conducta se observe en el ambiente en que ocurre cotidianamente. La observación natural proporciona una gran cantidad de información conductual de primera mano que tiene mayor probabilidad de ser exacta. La conducta de los participantes es más natural, espontánea y variada y nos permite realizar hipótesis. Limitaciones. La presencia del observador puede alterar la conducta. Sí, por supuesto. Por eso, por ejemplo, puede suceder que en algún momento determinado a mí como psicólogo me piden que intervenga a lo mejor en un salón de clases, pienso en un salón de primero o segundo de primaria,
en donde se presentan muchas conductas disruptivas, muchas conductas problemáticas. Entonces yo como psicóloga voy a ir y voy a realizar un levantamiento de datos a través de esta observación natural, pero no lo puedo hacer enseguida. Yo tengo que pasar varios días en el salón con los chicos, con las profesoras o la profesora, hasta que me vuelva yo parte del paisaje, hasta que yo me vuelva algo cotidiano y común y los chiquillos empiecen a actuar de manera natural. Porque la primera vez que yo me presente, pues los niños van a estar, como se dice comúnmente, sacados de onda. No van a saber de qué se trata y entonces se van a inhibir y no se van a presentar las conductas que yo quiero identificar. Entonces yo puedo interrelacionar con los chicos varias sesiones, no sé, 2, 3, 4, 5, eso ya es independiente. Y cuando finalmente los niños ya me tomen como una profesora más, se van a comportar de manera natural y es ahí el momento en el que yo puedo comenzar mis observaciones. De lo contrario, yo misma como observadora voy a ser un factor que altere los resultados, ¿no? Bueno. Bien, seguimos. El segundo, el estudio de caso. El estudio de caso es muy parecido a la observación natural, en cuanto a que se tiene que hacer descripciones detalladas de las conductas que están presentando los individuos. La diferencia va a estar en que estos estudios de caso pueden incluir observación, aparte de las observaciones, pueden incluir entrevistas, pruebas psicológicas o cualquier otra medida que el investigador, que el psicólogo considere que le pueda ayudar a recopilar datos, ¿no? Son muy conocidos los estudios de caso del psicólogo Jean Piaget, que derivó toda una teoría, lo vamos a estudiar más adelante, una teoría del desarrollo cognitivo de los niños a partir de observar a sus 3 hijas o hijos, no me acuerdo, creo que eran niñas. Bueno, sus hijos en términos generales. Y lo único que hizo, pues fueron estudios de caso y a partir de ahí se llevó a cabo una generalización. Ahora, así como tiene ventajas, pues también tiene sus desventajas, ¿no? Aquí también se va a presentar este sesgo del observador. Debemos de tomar en consideración que debido a este sesgo del observador, pues en muchas ocasiones no vamos a poder extraer datos que nos lleven a conclusiones correctas, ¿no? Nos hablaban de un ejemplo, un caso que es muy conocido en psicología, el caso de Phineas Gers. Este chico sufrió un daño cerebral fuerte, muy, muy fuerte y poco común. Se lesionó la parte frontal del cerebro, que es parte de donde se van controlando las emociones y también la capacidad para planear y realizar tareas complejas. Entonces, el estudio de este chico fue un estudio de caso muy detallado. Se tenía un registro prácticamente de todo lo que hacía esta persona y esto ayudó a llevar a cabo una generalización, ¿sí? Se llevó a señalar, o más bien dicho, se llevó a identificar que cuando una persona se daña esta parte frontal, entonces
se pierde el control de las emociones. Aquí fue muy interesante porque con el estudio de una sola persona, con el estudio de un solo caso, se llevó a una generalización que finalmente de manera posterior se pudo comprobar que era correcto. No siempre se pueden hacer generalizaciones a partir de un solo caso. Ahorita que yo les hablaba de los estudios de Jean Piaget, es una de las grandes críticas hacia Piaget, que lanza toda una teoría a partir nada más del estudio de la observación de sus hijas. Sin embargo, habría que señalarse que la teoría está bien trabajada y ha resistido el paso de los años. Entonces, bueno, vemos aquí estudio de casos, se estudia a profundidad la conducta de una persona o de varias personas, se pueden utilizar entrevistas, cuestionarios, o sea, varias herramientas, ¿no? Ventajas. Los estudios de caso arrojan, una gran cantidad de información descriptiva detallada que nos puede ayudar a formular hipótesis. Desventajas. El estudio de caso puede no ser una muestra representativa. En ocasiones consume mucho tiempo y es costoso, sobre todo porque, como dice aquí, nos da mucha información. Y además también va a estar presente este sesgo del observador. O sea, la subjetividad de la persona que está observando. Y es que normalmente cuando se realiza investigación científica, bueno, vamos con una hipótesis, esto es básico, pero en muchas ocasiones queremos que los hallazgos, que los descubrimientos se amolden o apoyen esa hipótesis que se está señalando, con la que se está iniciando, y probablemente no pueda, probablemente lo que se encuentre sea contrario a la hipótesis, pero hacemos que sí concuerde, ¿no? Bueno, son de las desventajas, ¿no? Bien. Ahora, un tercer método de investigación van a ser las encuestas. Entonces, como ya su nombre lo está señalando, pues aquí los investigadores van a hacer una serie de preguntas que ya van a estar predeterminadas de antemano, ya, bueno, predeterminadas nada más. Van a ser entrevistas personales que se pueden aplicar a grandes grupos. Nos van a lanzar también grandes cantidades de información, y cuando nosotros analizamos esta información de manera estadística, pues nos van a dar datos interesantes, ¿no? En términos de porcentaje, por ejemplo, ¿qué porcentaje de personas creen que sería bueno que en Estados Unidos Trump se reeligiera, ¿no? Pues no sé, 40%, 50%, 60%, 70%. ¿Cuántas piensan que no? Pues no sé, 30%, 40%, 50%. Las encuestas van a arrojarnos esta situación de que nos van a dar cantidades que se pueden manejar en porcentajes. Al igual que los otros métodos, tiene sus desventajas también. Yo decía hace ratito, nos puede arrojar muchísima información, pero no nos va a decir por qué o cómo es que se llegan a esos datos. No puede ser información descriptiva. Entonces, esa es una de sus desventajas. Nos pueden predecir ciertas circunstancias, pero no nos pueden decir por qué o cómo. Bien, nos dice aquí
que las encuestas se hacen a un grupo numeroso de participantes, se les formula preguntas que están estandarizadas, es decir, son las mismas preguntas para todos. Ventajas: permiten obtener una inmensa cantidad de datos con rapidez y de manera económica, pero esto más bien es como un arma de doble filo porque nos dan mucha información, pero luego cómo la manejamos, cómo tratamos esa información. Desventajas: existen sesgos en los muestreos. Probablemente yo no esté utilizando la población 100% adecuada. Y ahí los resultados también me van a variar. Por ejemplo, yo tengo una hipótesis, que el menor grado de educación formal va a ayudar a que haya altos índices de embarazo en adolescentes. ¿Qué quiero decir? Que entre menos estudios tengan las chicas, más rápido se van a embarazar. Esa es mi hipótesis. Ok. Como no puedo encuestar a todas las adolescentes embarazadas de mi país, pues entonces tomo una muestra, es decir, una cantidad determinada. Pero para que mi hipótesis se cumpla, hago un truquito y entonces me voy a una ranchería, me voy a una serranía, a un pueblo lejano, en donde es una realidad que no va a haber, a lo mejor ni siquiera secundarias, menos bachilleratos. Y entonces es lógico que las mujeres, las chicas, al no tener más opciones educativas, pues ya empiecen a pensar en dedicarse al hogar. Pero ¿qué sucede? Si yo aplico estas encuestas en una zona urbana o conurbada de alguna ciudad, en donde sí hay bachilleratos disponibles, pues ahí la información va a variar, ¿verdad? Insisto, si yo me voy a la sierra y ahí aplico mis cuestionarios, pues los datos que arrojen van a estar ahí medio maquilladitos, medio manipulados. Entonces, a eso le vamos a llamar sesgo del aplicador. ¿Cómo les dije? A ver, sesgo del investigador, ¿no? Bueno, nada más está como sesgos del muestreo, pero bueno, lógicamente es sesgos del personal que lo está realizando. Bien, continuamos. Entonces ya tenemos observación, estudios de caso, encuestas. Ahora vamos con la investigación correlacional. Y esta investigación correlacional es también encantadora. Básicamente se trata de identificar qué relación hay entre dos variables. Una a la que voy a llamar variable dependiente y otra a la que voy a llamar variable independiente, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo nos platican un caso. Dice, vamos a suponer que la Fuerza Aérea le pide a un psicólogo que prediga, o sea, que visualice con anterioridad, qué tipo de participantes son los que van a ser mejores pilotos, qué características son las que tienen las personas que se van a convertir en buenos pilotos y qué características tienen las personas que pues nomás no van a ser buenos pilotos. Entonces ahí lo que se hace es aplicar un estudio correlacional, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el psicólogo? Bueno, pues puede empezar por seleccionar
a varios reclutas, aplicarles pruebas de aptitud, pruebas de personalidad, comparar los resultados, puede también pedir los registros de las calificaciones que obtuvieron estos reclutas a la hora de ingresar a la Fuerza Aérea. Y entonces ya tiene una serie de datos que va a comenzar a trabajar. Va correlacionando. Correlacionar es relacionar, como decía hace ratito, una variable con otra. Y entonces eso le puede ir mostrando cuáles son las características que tienen las personas exitosas en estos cursos de la Fuerza Aérea y qué características no poseen las personas que no aprueban estos cursos. Se miden muchas cosas. También ahorita se me ocurre, por ejemplo, se puede medir el coeficiente intelectual, ¿no? El QI, CI. Y ya una vez que vamos relacionando todos estos puntos, ya yo más o menos como investigadora me puedo ir dando una idea de quiénes sí van a aprobar y quiénes no van a aprobar. Por supuesto, también lo debo de comprobar. Y una vez que ya está comprobado, pues entonces ya tengo material para hacer una teoría. Bien. Vamos a ver este ya estará acá. Nos dice que la investigación correlacional entonces emplea métodos estadísticos para examinar la relación entre dos o más variables. Acuérdense, una variable independiente y una o más variables dependientes. Cuando se hace investigación correlacional, hay que señalar que las variables independientes son las variables que no cambian. En este caso, el ejemplo que yo les estaba diciendo, pues son los reclutas que están participando en el curso de preparación, ¿sí? Eso sería mi variable independiente, lo que no cambia. Otra vez, variable independiente es lo que no cambia, lo que se mantiene estable a lo largo de todo el experimento. Mientras que las variables dependientes son aquellas situaciones que sí van a cambiar. ¿Cómo qué? Como la edad, como el género de los participantes, como su puntuación de coeficiente intelectual, como el lugar de donde vienen y bueno, infinidad de variables, ¿no? Entonces, todas esas son las que se van a correlacionar. Ahora, ventajas. Nos dice la investigación correlacional permite aclarar las relaciones entre variables, esto que decíamos aquí, que no son susceptibles de examinarse por otros métodos de investigación. Permite predecir la conducta. A final de cuentas, yo voy a lanzar una hipótesis. Si sucede esto y esto y esto, entonces sucederá esto y esto y esto. Por eso nos dice aquí que puede predecir la conducta. Desventajas. ¿Tiene desventajas esto? Sí, por supuesto que tiene desventajas. Nos dice, no permite a los investigadores extraer conclusiones sobre las relaciones causales. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Solamente sabemos que si se presenta esta y esta y esta variable, entonces vamos a obtener este resultado. Por el contrario, si se presenta
esta otra y esta otra variable, entonces vamos a tener estos otros resultados. ¿Por qué? Ah, sí, quién sabe. Eso sí no lo sabemos. Eso no nos lo va a dar una investigación correlacional. Ok, vamos con investigación experimental, que pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Básicamente lo que más se trabaja, la investigación experimental. Vamos aquí a señalar que la investigación experimental pues es una técnica de investigación, es una técnica de estudio en donde, ¿cómo podemos señalar? Va a haber una manipulación deliberada de varias situaciones o varios eventos, a los que vamos a llamar situaciones experimentales, y luego se van a medir sus efectos. ¿Qué sucede con la conducta de las personas que fueron evaluadas? Vamos a tener participantes, ¿sí? Los participantes pues van a ser personas, van a ser individuos cuyas respuestas son las que vamos a observar en el experimento. También aquí, en esta investigación experimental, vamos a tener variables independientes, ya les decía yo, que es la variable independiente. Se va a estar manipulando para probar cuáles son sus efectos en las variables dependientes. Y entonces las variables dependientes, en este caso, son todas aquellas que van a estar medidas para ver cómo cambia la situación de la variable independiente. Se pueden manipular varias, bueno, es que depende del experimento, ¿no? Hay muchos puntos que se van a ir moviendo, que se van a ir manejando. Nos ponen aquí un ejemplo, nos dice que una profesora detecta que sus alumnos los días lunes en la mañana tienen un muy bajo rendimiento académico. Entonces ella empieza a hipotetizar que esto se debe a que los estudiantes se desvelan el fin de semana. No tiene forma hasta ese momento de comprobarlo, pero esa es su hipótesis. Entonces, hace su diseño experimental. Le va a pedirle a cierto número de alumnos que participen. Entonces se convierten en nuestros sujetos experimentales. Debe de tomar en consideración varios aspectos, como tratar de homologar lo más que se pueda los grupos experimentales. ¿Qué quiero decir con homologar? Homólogo, igual, semejante, que tengan más o menos las mismas características. Puede ser que vayan en el mismo grado, 50 y 50, 50% hombres, 50% mujeres, que tengan más o menos el mismo estándar de calificaciones, puede ser que vivan más o menos por la misma zona, o sea, ahí va a haber varias variables dependientes, varias variables que se pueden mover. Entonces ella hace su diseño de experimento, hace su diseño de tarea, en donde va a recortar diferentes cartoncitos con
nombre, con figuras, diferentes cartones con formas de figuras geométricas. Cuadrados, círculos, rombos, trapecios, trapezoides, etcétera, etcétera. Y a estas figuras, por ejemplo, ella les va a poner un nombre extraño. Si es un cuadro, no le va a llamar cuadro, a lo mejor le va a llamar iskut, ¿no? O sea, palabras que no tengan ninguna relación, palabras con las que no se puede hacer una asociación. Ok, ese es su experimento. Consigue los participantes, ya dije, 50% mujeres, 50% hombres. Y para que estas investigaciones experimentales no sufran tantas variaciones, va a existir lo que se conoce como grupo control. Un grupo control es aquel en donde las variables no se van a modificar. Ejemplo, bueno, ya dije que esta profesora está diseñando este experimento donde está haciendo figuras geométricas a las cuales les está poniendo ciertos nombres extraños. Tiene dos grupos. Tiene un grupo control, el cual cumple con ciertas características, pero sobre todo la principal es que los fines de semana, sábado para amanecer lunes y, no, sábado, perdón, sábado para amanecer domingo y domingo para amanecer lunes, los alumnos se pueden dormir a la hora que quieren. Ese es el grupo control. Y luego está el grupo experimental. Al grupo experimental le va a dejar dormir solamente 4 horas el sábado y 4 horas el domingo, de tal forma que el lunes que se presenten a clase, estos compañeros van a estar cayéndose de sueño. Como su hipótesis es que el sueño no permite que los alumnos avancen en cuanto a sus aprendizajes, es que está realizando este tipo de investigación con estas variables. Entonces, efectivamente, llega el momento del experimento, no permiten que los alumnos duerman, llegan entonces a la clase de lunes, diríamos nosotros desvelados, les presentan los cuadros a los dos grupos, al grupo experimental, acuérdense que, perdón, el grupo control, acuérdense que el grupo control pudo dormir lo que quiso en los 2 días anteriores y el grupo experimental solo durmió 4 horas, sábado, 4 horas el domingo, entonces llegan desvelados. ¿Quiénes van a poder memorizar mejor esas figuras de cartoncillo, esas figuras geométricas de cartoncillo que tienen nombres extraños? Bueno, se va a cumplir, en este caso se va a cumplir la hipótesis de la profesora, que era que los alumnos no aprendían porque los lunes llegaban todos desvelados. Entonces se aplica el experimento, se les enseña a los alumnos los cartoncillos y para evitar un poco el sesgo del observador, lo que se puede hacer en este caso es que otros experimentadores ajenos al caso recojan los resultados para que no exista ese sesgo. Y cuando estén los resultados, entonces hay que comprobar, bueno, no, hay que comprobarlos, no, hay que registrarlos, hay que analizarlos, esa es la palabra, analizarlos. Y les decía, para poder evitar el sesgo del observador, puede ser que personas ajenas al experimento recopilen los datos y los interpreten. Esa es una forma. Vamos a ver qué nos dice aquí nuestro resumen. Investigación experimental. Hay una o más variables que se manipulan sistemáticamente. Se estudia el efecto de esa manipulación entre las variables. Ventajas. Hay un control estricto de las variables. Esto permite oportunidad de extraer conclusiones acerca de las relaciones causales.
Desventajas. Es posible que la artificialidad del escenario del laboratorio influya en la conducta de los sujetos. Esto ahorita lo manejamos. Las variables inesperadas y no controladas pueden confundir los resultados. No es posible controlar ni manipular muchas variables. Bueno, la primera desventaja es que se va a hacer esto en un laboratorio. Entonces, pues también probablemente los chicos no se sientan tan a gusto para responder o se sientan muy presionados. Entonces eso también va a sesgar mis datos. Las variables inesperadas y no controladas, sí, efectivamente hay algunas circunstancias que yo no voy a poder controlar al 100%. Puede ser, por ejemplo, lo que coman los estudiantes. También puede ser una realidad. No sé, puede haber diferentes circunstancias, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, para terminar nos dice que sí, por supuesto, hay ocasiones en que se van a reunir estos diferentes métodos de investigación para hacer una investigación que sea como más rica, ¿no? Puede ser que se utilicen encuestas en una investigación correlacional, o puede ser que en esta investigación experimental también haya encuestas. No sé, esto lógicamente dependerá de lo que esté yo buscando, de cuáles sean mis objetivos, de cuáles sean mis hipótesis. No están de alguna forma divorciados. Bueno, obviamente aquí en la investigación experimental, si yo voy a hacer una situación controlada de laboratorio, pues no se puede dar una observación natural. No sería fácil. ¿Por qué? Porque en una situación experimental me los estoy llevando al laboratorio. Me estoy llevando a los sujetos. Entonces aquí no puede haber como una unión de estos dos tipos de investigación, pero aquí sí podemos utilizar encuestas. En la correlación se pueden utilizar encuestas, ¿sí? A eso se refiere con métodos múltiples, ¿sale? Bueno, entonces hasta aquí terminamos este subtema de métodos de investigación en psicología. Por supuesto que existen más métodos, pero estos son los más comunes y los más utilizables. ¿Sale? Bueno, pues entonces les agradezco mucho su atención. Vamos a tener nuestra clase por Zoom.